El contexto lo suele ser todo. Gracias al contexto podemos interpretar de manera única los acontecimientos que nos rodean, siendo este el molde que define el punto de vista que tenemos de la vida. Es al compartir esas interpretaciones de la vida cuando nos sentimos validados, al notar que alguien más se puede sentir identificado en ello tras haber experimentado una situación similar, y posiblemente haberla asimilado de la misma manera, o al haber encontrado una manera totalmente nueva de experimentar esas situaciones. Es ahí, al sentirse identificado, cuando el potencial creativo explota. Bienvenidos a Discografiando. Escuchemos a Laufey. Laufey Linn Bing Jónsdóttir nació en Reykjavik el 23 de abril de 1999, hija de padre islandés y madre china. Desde pequeña a ella y a su hermana gemela, Junia, se les inculcó el amor por la música. Su madre era violinista clásica y su abuelo maestro del Conservatorio Central de Música, en Beijing, por lo que desde niña la música ya era algo importante en su vida. A los 4 años, Laufey y Junia empezaron a ser instruidas en piano, y a los 8 su madre decidiría que era momento de que empezaran a tocar otro instrumento, el violín. A Laufey esto no le agradaba del todo. El sonido del violín le parecía un poco más agudo, por lo que se decantaría por los tonos graves del cello. Esto además como una similitud que encontraría consigo misma al ser la gemela de voz más grave. Durante su infancia, su familia se encontró viviendo entre Islandia y Estados Unidos, con algunas visitas esporádicas a Beijing, hasta que en 2008 se establecerían definitivamente en Reykjavik, Islandia, en donde las hermanas entrarían a estudiar al Reykjavik College of Music, esto para ahondar en sus conocimientos musicales. Ahí Laufey también se instruiría como cantante de jazz, pues se enamoraría de composiciones de los grandes del género como Chet Baker y Errol Garner, además de la voz de Ella Fitzgerald, junto con lo que escuchaban musicales como Singing in the Rain y The Sound of Music. La primera vez que pisó un escenario fue a los 15 años, interpretando un solo de cello para el concierto navideño de la Orquesta Sinfónica de Islandia. Posteriormente, en 2014, se convertiría en finalista de Islandia Tiene Talento. Y un año después en semifinalista de La Voz. Durante toda su vida, Laufey y Junia compartieron camino, yendo a las mismas escuelas, tomando los mismos cursos, esto hasta 2018 cuando se graduaron del Reykjavik College of Music. Fue entonces que sus caminos se separaron. Junia decidió estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de St. Andrews en Escocia, mientras Laufey viajaría a Estados Unidos al ser seleccionada por Berklee para recibir la beca presidencial en el Conservatorio de Boston. Fue ahí donde Laufey explotaría su potencial, pues el dejar de ser vista como una gemela incrementó su autoconfianza e independencia, llevándola por primera vez a experimentar otro tipo de amistades, la solitud y el amor. Cuando Laufey entró a Berklee se consideraba a sí misma una intérprete, no una creadora. Ella consideraba que su parte en la música se encontraba en tocar piezas previamente compuestas. Sus mayores ídolos eran Ella Fitzgerald, Beethoven y Taylor Swift. Creía que los mundos de la música clásica, el jazz y el pop eran tan diametralmente opuestos que no había forma de que se convirtiera en una compositora. Esto sumado a la baja existencia de artistas multiétnicos como ella. Fue durante su estancia en el conservatorio que se daría cuenta de que, al crear música, las posibilidades eran infinitas. Podía experimentar con la música y sus conocimientos tanto como quisiera. Todo empezó con ella publicando en Instagram pequeños arreglos para sus estándares de jazz favoritos y covers de algunas canciones. Fue así que 2 videos se hicieron virales. Su arreglo de It Could Happen to You, originalmente compuesta por Jimmy Van Heusen y con letra de Johnny Burke, y su cover de My Future de Billie Eilish. Este último siendo compartido por Billie, lo que le atraería a muchos seguidores. Así, al notar el potencial de las redes sociales para compartir su música ante grandes audiencias, fue que decidió probar y, en abril de 2020, publicar su primera canción original, Street by Street. La canción fue grabada cuando la pandemia ya había empezado. La cantante cuenta que el día en que el alumnado de Berklee debía de abandonar las instalaciones, se unió a su compañero de campus, Devin Kingston, y en el estudio del conservatorio grabaron lo que resultó en su primer EP. En mayo, Someone New se convirtió en su segundo sencillo. Y en junio participó en la serie de conciertos Berklee Anywhere, interpretando I Wish You Love. Estándar compuesto por Leo Chauliak y Charles Trenet, con letra en inglés por Albert Askewich. En mayo de 2021 libera Best Friend junto a un video musical.
Y en abril escuchamos Magnolia, que tuvo su video musical un mes después. Así, el 30 de abril de 2021 fue publicado el EP, Typical of Me, contando con 7 canciones entre las que encontramos los sencillos Street by Street y Someone New, además de la versión completa de I Wish You Love. Y las 2 canciones nuevas, Like the Movies y James. Destacó Best Friend, canción que suele dedicar a su hermana Junia, quien además durante los conciertos la acompaña en el escenario con un bello solo de violín. Por otro lado, yo diría que Magnolia también es una canción destacable por su temática lírica. Laufey ha mencionado que Magnolia no es una persona real, sino una metáfora de cómo todos consideramos a alguien más perfecto, pero jamás a nosotros mismos, cuando es probable que nosotros seamos esa Magnolia ante los ojos de alguien más. O sea, sí se basó en alguien para escribir esa canción, pero en sí el nombre es implementado como un concepto. En Typical of Me escuchamos sus primeros pasos dentro de la creación musical. Según la misma Laufey, las canciones que escuchamos dentro del EP son literalmente sus primeras creaciones propias, tal cual las ideó en un principio, lo que nos revela su admirable genialidad, creando piezas bellas y complejas que no requieren de muchos cambios para ser el perfecto resultado final. Sin embargo, se nota que aún experimentaba con sus creaciones, sobre todo dentro de la producción, en una mezcla de jazz con sonidos pop, identificables en el ritmo y ecualización de las percusiones en particular. Me gusta separar los sencillos y trabajos que no se encuentran dentro de los EPs y LPs aparte, así que ahora hablemos de esta etapa en la carrera de Laufey. El 9 de agosto de 2021, un par de meses tras haber lanzado su primer EP, Laufey publicó una serie de imágenes en las que avisaba de algo emocionante acercándose. Entre esas imágenes se mostraba un café y un pie. Sabríamos a qué se referían estas imágenes el 12 de agosto, cuando Let You Break My Heart Again fue estrenada. Esta canción fue realizada en colaboración con nada más ni nada menos que la Orquesta Filarmonia, una de las más importantes del mundo al ser la orquesta más grabada de la historia. La melancólica melodía nos remonta a la época de oro de los estándares americanos, esto junto a una letra triste sobre un amor no correspondido. Es una oda al doloroso casi algo. Y lo admito, es mi canción favorita de Laufey. Love Flew Away fue el siguiente sencillo realizado por Laufey. Coescrito junto a Adam Melchor y producido por él, publicado el 7 de octubre de 2021. Además, durante la última gira de Laufey, Bewitched Tour, Melchor la estuvo acompañando como telonero y para cantar esta canción en vivo. La canción es un tema de rompimiento, la clara descripción de cómo se siente el dejar ir. Ain't Christmas es una canción de Alexander 23, inicialmente lanzada el 23 de diciembre de 2020 en su canal de YouTube, pero oficialmente publicada en plataformas hasta el 1 de diciembre de 2022. Esto en colaboración con Laufey. En realidad este no fue su primer sencillo navideño, sin embargo esas canciones ya tienen su propio EP, ya llegaremos a eso. El 20 de octubre de 2023 fue liberada A Night to Remember, canción de Viva Doobie, coescrita junto a Laufey, producida por Jacob Bushden, guitarrista de Viva Doobie, junto a Spencer Stuart, productor de Laufey desde su primer disco. Una vez más, ya llegaremos a eso.
En diciembre de 2020, Leigh subió a su canal de YouTube un video en el que, junto a Junia, interpretaban Have Yourself a Merry Christmas, escrita por Hugh Martin y Ralph Blaine para el musical Meet Me in St. Louis. Un par de años después, en 2023, Leigh la volvería a interpretar, pero esta vez acompañada por Norah Jones. Las cantantes se conocieron durante el Ghent Jazz Festival de 2023. Leigh se presentaba junto antes que Norah. Al admirarla, buscó la manera de acercarse a saludar. Tras esto, Norah le invitó a participar en su podcast, Norah is Playing Along, en el que interpretaron algunas canciones de Bewitched, último disco de Leigh, y Have Yourself a Merry Christmas. Al finalizar, Norah propuso escribir una canción juntas, lo que las llevó a crear Better Than Snow. Where or When es una canción escrita por la dupla de compositores Rodgers and Hart para el musical de 1937 Babes in Arms. La letra relata una fuerte sensación de déjà vu de un par de jóvenes tras besarse por primera vez. La versión de Leigh fue publicada el pasado 18 de julio, esto como parte del mixtape recopilatorio de la marca especializada en sistemas de audio Bose C24. Curiosidad, en algunas versiones posteriormente realizadas a la versión original, una palabra dentro de la letra suele ser cambiada. Happened en pasado participio por happen en presente continuo, lo que en realidad cambia el sentido de déjà vu de la canción. No obstante, Leigh para su versión mantiene la palabra en pasado. Mientras terminaba de escribir el guión para este video, fue publicada la canción Christmas Magic. Compuesta para Amazon Music y la película Red One, que se estrenó aquí en México el pasado 7 de noviembre. Tras la publicación de Typical of Me y de haberse graduado de Berklee, Leigh decidió mudarse a Los Ángeles tras notar la enorme escena musical de la ciudad. Su primer EP y los pocos sencillos que había sacado hasta el momento habían sido autoproducidos y autopublicados, por lo que el siguiente paso era evidente: firmar con una discográfica. Esto con el fin de que su música llegara a un público aún mayor, además de los contactos que esto podía brindarle en un futuro. Leigh no buscaba cualquier sello, sino uno que le cediera la libertad creativa que su estilo musical requería. Fue así que fue acogida por Artists Without a Label, mejor conocidos como AWAL, sello perteneciente a Sony Music. Esto desde 2021, cuando fueran comprados a Cobalt Music Group. Tras firmar, el sello agendó para Leigh sesiones de escritura con algunos productores con el fin de que su música se volviera más accesible. Sin embargo, una persona destacó. A sus 14 años, Spencer Stuart recibió su primer instrumento, un bajo eléctrico, con el que, junto a sus amigos, fundó una banda para tocar covers de Nirvana y Led Zeppelin. Sin embargo, se empezó a tomar la música más en serio al entrar a la orquesta de su escuela, en donde se enamoraría de la música clásica y el jazz, llevándolo posteriormente a ingresar a Berklee, graduándose en 2013 en composición para cine y jazz. Su pasión por la producción musical surgió tras verse inspirado por Travis Scott. Simplemente decidió crear algunos beats en su computadora y el resto es historia. La conexión entre Leigh y Spencer fue inmediata. Ambos amaban las composiciones de Maurice Ravel y Chet Baker. Dicha inspiración los llevó a componer juntos, surgiendo así en cuestión de 1 o 2 sesiones el primer sencillo de Leigh con AWAL, Valentine. La canción fue lanzada, obviamente, el 14 de febrero de 2022. Posteriormente, Everything I Know About Love fue lanzada como segundo sencillo el 21 de abril. Y Fragile el 1 de junio. Junto a esta última canción fue revelado que el título del álbum sería Everything I Know About Love y que sería publicado el 26 de agosto. Ante la espera de que el último disco fuera publicado fue que pudimos escuchar los últimos 2 sencillos, Dear Soulmate el 6 de julio y Falling Behind el 11 de agosto. Llegada la fecha de publicación del LP fue que pudimos escuchar el material completo, inicialmente contando con 13 canciones, incluyendo los sencillos, compuestas en su mayoría por Leigh y Spencer, con colaboraciones de Leroy Clampett y Peter Fenn, producido por ellos 4 junto a Philip Etherington. Las nuevas canciones son Beautiful Stranger,
Above the Chinese Restaurant, What Love Will Do to You, I do. That's what love will do to you. Hi, If you want to say hello to me, Dance With You Tonight, I don't have the energy. Please don't ask to dance with me tonight. y Nightlight. De este disco destaco Just Like Chet. And just like Chet, I tend to fall in love too easily. Esta es una de las composiciones surgidas de la colaboración entre Levy y Spencer, y toma inspiración de la canción I Fall in Love Too Easily, que aunque originalmente fue cantada por Frank Sinatra, Chet Baker también la interpretó en 1954, volviéndose emblemática para la vida del trompetista gracias a su tumultuosa vida amorosa. I fall in love too easily. Dentro del disco también podemos escuchar la versión de Levy de I've Never Been in Love Before. Escrita por Frank Loesser para el musical Guys and Dolls, de 1950. Por supuesto, también una de las canciones emblema de Chet Baker. Con esta canción, Levy dejó clara su intención de acercar el jazz clásico a las nuevas generaciones, interpretando por lo menos uno de sus estándares favoritos en cada uno de sus proyectos. Esto lo notamos desde su versión de I Wish You Love, además de que lo volvería a hacer en su último disco y durante sus presentaciones en vivo. La versión deluxe de Everything I Know About Love, publicada el 14 de octubre de 2022, incluyó 3 canciones nuevas: Slow Down, I wish it would slow down. Lucky for Me, The heat of the summer's forgotten. y Questions for the Universe. Are my questions for the youth never? Este disco es la representación auditiva del romántico empedernido. Las letras de casi todas las canciones representan la esperanza del amor a futuro de una manera muy inocente. El amor primero. La inocencia de Levy también es notoria como compositora, mezclando de manera aún más clara los ritmos de jazz, pop y R&B. Ella misma ha mencionado que al momento sintió miedo de que de hacer algo puramente jazz provocaría aversión hacia la generación Z, a la que pertenece y busca apelar. No obstante, la increíble recepción de este LP le hizo notar que se encontraba por el camino correcto. El 27 de octubre de 2022, Levy se presentó en el centro de conciertos ARPA, en Reykjavik, junto a la Orquesta Sinfónica de Islandia. Durante este concierto interpretó algunas canciones de su primer EP y de su disco anterior, además de un par de sus estándares de jazz favoritos. Durante esta presentación, gracias al arreglo orquestal, podemos notar un balance perfecto entre el sonido jazz, clásico y pop, algo que Levy buscaba desde un principio, pero a lo que aún no se había adentrado completamente. Tras finalizar la gira de Everything I Know About Love, Levy regresó a Islandia para celebrar la Navidad de 2022 junto a su familia, periodo que aprovechó para componer nueva música. En marzo de 2023 publica imágenes de ella trabajando en su nuevo material, y en mayo anuncia que el 11 de ese mes sería publicada From the Start. El 14 de junio Promise es lanzada. It hurts to be something, it's worse to be nothing with you. Esto junto al anuncio de su nuevo proyecto, Bewitched. La canción que da título al disco fue la siguiente publicada el 26 de julio. You bewitched me from the first time that you kissed me. Y finalmente Californian Me, interpretada junto a la Orquesta Filarmonia de nuevo, fue el último sencillo el 8 de septiembre. Junto a los sencillos, sus 14 canciones son Dreamer, No boy's gonna kill the dreamer in me. Second Best, You were my everything, I was your second best. Haunted, I know he don't love me quite like I love him. Must Be Love, I'm falling
While You Were Sleeping, Don't recognize myself Lovesick, to the memory of your lips. God, I'm so lovesick. Nocturne Interlude, Serendipity, And all that I see is serendipity. y Letter to My 13 Years Old Self. Wish I could go back and give her a squeeze. Myself at 13. Además, el estándar de jazz seleccionado por Levy para formar parte de este nuevo material fue Misty, compuesta por Errol Garner en 1954, con letra de Johnny Burke. I'm as hopeless as a kitten up a tree. Mi estándar de jazz favorito en la vida. Después, este año, en 2024, una reedición del álbum fue anunciada. Bewitched The Goddess Edition fue lanzada el pasado 26 de abril, incluyendo 4 canciones más. Birth, Don't mean to walk out the door, but baby I'm bored. Trouble, I've been having trouble without you. Goddess, You take me for a fool. además de un nuevo estándar de jazz, It Could Happen to You. Lock your dreams at night. It could happen to you. Así es, la canción que la volvió viral 4 años antes. El disco fue creado una vez más por Levy junto a Spencer, con aportaciones de Dan Wilson en Promise y de Max Wolfgang y Freddie Wexler en Must Be Love, siendo este último quien la introdujera a Billy Joel para tocar el cello durante su presentación en Turn the Lights Back On en la 66ª entrega de los Grammy. Este material toma un rumbo un poco más nostálgico que los anteriores de la cantante. Creo que la buena recepción de su concierto con la Orquesta Sinfónica de Islandia fue lo que la llevó a sentirse segura de sí misma y le brindó la autoconfianza para entrar de lleno en los géneros clásicos, jazz y bossa nova, representando una clara evolución en su sonido hacia un camino más maduro. Levy ha mencionado que el escribir canciones es una forma de conocerse a sí misma y al mundo, por lo que en este disco ha generado conexiones con sus canciones anteriores. Ella plantea este disco como respuestas a preguntas planteadas en sus trabajos pasados. Además, creo que este disco por sí solo ya es una historia, en la que durante la primera mitad del material hace una declaración de amor que, en sus propias palabras, puede ser ya sea hacia una persona o hacia la vida, mientras que en la segunda mitad admite no saber nada sobre el amor. Esto como una respuesta al título de su disco anterior. El Nocturno, que funge como interludio musical, solo me reafirma esta idea de narrativa, al estar compuesto por leitmotivs de todas las canciones del disco, y The Goddess Edition aporta un epílogo a la segunda mitad del material, acabando totalmente con la idea del amor. Para mí este es su mejor trabajo hasta la fecha. Al principio pensaba tocar estas canciones entre los sencillos, pero mientras preparaba el guión fue publicado un EP que recopilaba las canciones navideñas, así que vamos a ello. Love to Keep Me Warm fue la primera canción navideña en la que Levy participó, siendo un cover de Winter Weather. So the two of us can get together. Originalmente compuesta por Ted Shapiro en 1941. Este cover fue realizado junto a la cantante británica Dodie, publicado el 3 de diciembre de 2021. Posteriormente, en 2023, empezó celebrando la Navidad con 12 días de sorpresas, en los que realizó varias actividades, desde sortear mercancía temática y una copia de Bewitched autografiada, hasta realizar un stream en el que cantó algunas de sus canciones junto a covers de Navidad. Entre esta celebración, compartió una playlist con algunas de sus canciones navideñas favoritas, además de algunas de las que ella ya había interpretado. Sin embargo, hubo 3 novedades: The Christmas Waltz, Time of year when the world falls in love. Christmas Dreaming Doing my Christmas dreaming. y Winter Wonderland. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Los 3 covers. Esta playlist llevó por título A Very Levy Holiday. Así, este mismo año 2024, el 1 de noviembre pasado, A Very Levy Holiday fue oficialmente lanzado como EP, incluyendo un cover nuevo, Santa Baby. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good
interpretada originalmente en 1953 por Eartha Kitt. Algo que no he mencionado es que en sus redes sociales suele publicar videos de sus canciones mucho antes de que siquiera sean sencillos, solo en plan, anoche estaba inspirada y compuse esto, ¿qué les parece? Algunas de esas canciones resultan formar parte de sus discos, algunas otras no, así que pongan atención a sus redes sociales. Puede que vuelva a publicar alguna cancioncilla en un momento de inspiración y que resulte ser el siguiente sencillo, aunque esto es algo que casi no hizo con Bewitched. No obstante, un par de días antes de que el disco fuera publicado, filtró las partituras de todas las canciones para que los fans se grabaran tocándolas y ver quién se acercaba más a la versión oficial. Los conciertos de Laufey que recomiendo muchísimo ver son A Night at the Symphony. Ya lo dije, creo que fue el momento en el que se dio cuenta del potencial del jazz y la música clásica como parte de una nueva forma de cultura popular para la generación Z, moldeando su nuevo sonido a partir de la confianza que ese concierto y los arreglos sinfónicos le dieron a su música. Aunque en la versión que se encuentra en plataforma solamente interpreta las canciones de su primer EP y su primer disco, este año hizo una segunda edición en el Hollywood Bowl, interpretando también las canciones de Bewitched. Este concierto, el próximo 6 de diciembre, será visto en cines de todo el mundo, siendo traído para México por Cinemex. Su Tiny Desk Concert en las oficinas de NPR. Los Tiny Desk siempre son sinónimo de elegancia y sencillez musical, y nada quedaba mejor para un Tiny Desk que Laufey. A Very Laufey Day, ambas versiones, la de Los Ángeles en la que celebró el lanzamiento de Bewitched y la de Australia en la que celebró la vida. Maybe you're just way too vain to be interesting. Baby, keep talking, but nobody's listening. Son versiones muy personales en las que solamente la vemos a ella junto a su guitarra, interpretando versiones muy espontáneas de sus canciones. También busquen su lista de reproducción Live at Home. Son interpretaciones más tranquilas de las canciones de Bewitched hechas en su casa, también con un toque bastante personal y cercano, pero creo que no alcanzan a clasificar como concierto. Su mezcla de sonidos la ha convertido en un referente del jazz contemporáneo, atrayendo la atención de nuevos públicos hacia este género que, de principio, puede sentirse abrumador para quien no está acostumbrado a escucharlo. Su manera de traer de nuevo el jazz a la conversación ha sido mediante un trabajo de producción claramente contemporáneo. Sin embargo, lo que vuelve su música tan accesible es su capacidad de storytelling, plasmando imágenes realmente vívidas dentro de sus letras, imágenes con las que es muy fácil relacionarse emocionalmente. Si bien la principal crítica que encontré hacia ella fue su desconexión hacia el mundo contemporáneo del jazz, yo considero que en realidad su música funge como puente entre el sonido mainstream y ese mundo del jazz que no suele atraer al público general, menos a las generaciones más nuevas. La sencillez de su composición e interpretación la pueden volver, si se quiere, un primer paso para entender al género, pero sobre todo, la establece como una increíble figura emergente de la música actual. Por lo que ha dejado ver en sus redes sociales, ya se encuentra grabando su siguiente disco. ¿Qué sorpresas nos traerá? Mientras esperamos, nos toca seguir descubriendo música. Esa es la manera de conocernos a nosotros mismos y a nuestros gustos de manera independiente. No dejen que un algoritmo sea el que decida sus gustos. Escuchen mucha música, consuman mucho arte, vuélvanse críticos. Nos vemos.